Se me olvida. Ahí sí. Ya, entonces dime tú, ¿qué me decía la fórmula del valor medio? Que uno partido WN R a la N menos uno, Ujú. la integral de la frontera de U de sigma, ¿Sí? esa por un lado. Igual a N partido o sea, N partido WNRN, la integral de la ola, de U de I. O sea, podía ser la frontera o la ola. Ya. Sí, pero importante que el tema era lo siguiente, pues, que si la U era, alguna condición tenía que cumplir. Ah, que sea fuera armónica. Ya, armónica. Ya, y esto es lo que resume todo. Yo puedo escribir la U de alguna forma, y esa es la forma que tú me dijiste. Entonces la U de Claro. X se puede escribir como tú me acabas de decir. Uno partido en omega n, R a la n menos uno, la integral de la frontera, Ujú. U de I de sigma. Ya, y esto también habíamos visto que se podía escribir como no una integral en la frontera, sino que como una integral en la bola. Entonces, En la n, ola. aquí era omega n, r a la n, y aquí una integral en la bola, u de i de i. ¿Ya? Entonces, si tú tuvieras que resumir qué significa la fórmula del valor medio, es que si la u es armónica, tenía esta forma de escribirla. Tenéis como esta representación. Ujú, ¿Ya? ujú. Entonces, la demostración de eso. Ando haciéndome como un bosquejo de cuál era la demostración. Ya, no era fácil porque era de darse el f de x, ¿o no? Claro, El R lo asocio con un sea R, f de x, y el f de x te lo dabas como la fórmula, la representación de U como armónica. Uno partido exacto. dos. Eso. Exacto, muy bien. Ya. ¿Cuál era la idea de hacer esto? Era trasladar, era hacer la integral, pero no dependiendo de R, sino que llevarlo a la bola unitaria. Claro, pero antes de eso, la idea era derivar esta weá y darse cuenta que la derivada era cero. ¿Para qué? Ah, claro, para que saber que era constante. Claro, entonces después tiramos el límite de esta weá tendiendo a cero y vamos a llegar a una igualdad con el u de x, ¿ya? Claro. Entonces esa era como la gran idea, ver que es Ujú, constante y de ahí tiramos un límite. ¿Ya? Entonces para eso claro. primero, lo que había que hacer era que teníamos la variable acá. Entonces para evitarnos eso, la vamos a trasladar. Entonces al Ujú. trasladarla nos queda 1 partido en omega n, ahora una integral en la bola 0,1, ¿cierto? 0,1, sí. Ya que queda u de x más rz RZ, sí. de sigma z, ¿ya? Ya que el cambio de variable era i igual ¿a quién? A X más RZ. X más rz, perfecto. Entonces ahora lo que hacíamos era derivar esta, ¿cierto? Sí. Sí, Ya, sí, sí. derivamos, la primera es una constante, aquí la derivada entra de esta wea, ¿cierto? 0,1. Ujú, Y aquí está el cacho, derivamos esta cosa. U de claro. x más rz de r de sigma z. Ya, vamos a hacer esa derivada aquí como en chiquitito en color rojo. ¿Ya? Ujú. Porque es que sale un gradiente. Entonces, no sé si tú te acordáis en Mate 3 que cuando te enseñaban regla de la cadena, te hacían como un arbolito para abajo. Por ejemplo, la Mm. U depende de, no sé, Ah, F1 y F2. ujú, Después F1 dependía, no sé, de otra variable, X y de Y. Y esta también dependía de X y de Y, ¿cierto? ujú, O sea, todo lo que hacía para derivar parcialmente, por ejemplo, con respecto a X, iba a ir recorriendo. Entonces, te iba a ir por este camino. Entonces, tiene que ser de U con respecto a de F1, ¿cierto? mm, Pero después de F1 con respecto a X. mm. Y tenéis De que ese sumarle después el cancelado. otro caminito, ¿cierto? Ah, Ya. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Cómo? Fíjate que el X es un vector de este tipo, ¿cierto? X1, X2, hasta aquí n, ¿cierto? sí. El Z es un vector del tipo Z1, Z2, hasta el Zn. Entonces pregunta, ¿quién sería X más RZ? ¿Cómo sería el vector? X1 más RZ1 y así. Perfecto. X2, RZ2. Así hasta el Xn, ¿cierto?
Ajá, xn más rzn. Ya vamos a llamarle a este weón, por ejemplo, F1. A este le voy a F1. poner F2. Y a este le voy a poner Fn, ¿ya? Ujú, Entonces, si nosotros quisiéramos hacer la deriva parcial, hagamos el arbolito. La U. Fíjate que la U, le aplico esto, sería una weá que depende de F1, depende del F2, y así depende hasta Fn, ¿cierto? ajá. Y cada una de estas depende del R, ¿cierto? Sí. Entonces ahora hagamos la deriva parcial. ¿Cómo sería de U de R? Ya, sería du de F1 y de F1 de R. Ya. Hagamos el tiro entonces, ¿quién es? O no, escribámoslo mejor. Por df1 dr. Y así lo hago hasta el fn, ¿cierto? Du dfn por dfn adr, ¿cierto? Ujú. Ya. ¿Quién sería df1 adr? De F1 a DR. Z1. Z1. Entonces sería esto du df1 por z1. Más. Después vendría el du df2 por quién? Por Z2. Ay, Maxi, ¿por qué ahí estáis sumando? ¿Estás sacando el tiro el gradiente? No, porque si era la deriva parcial, pues acuérdate que me iba por este camino, aplicaba cadena acá, Ah, pero sí, después me claro, tenía que ir por este camino y aplicaba cadena acá. claro, Y ya, así ya, tenía que recorrer los tops. ya, sí, 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 ya, ¿Sí te acordás? sí, 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 Ya. Y así hasta el du de Fn por ah, Zn. por ZN. Ya. Pero pregunta, fíjate que aquí tengo las derivas parciales de u. ¿Qué es eso? Las derivadas parciales de U. Eh, Las tendría todas, ¿cierto? sí, Ya, sí entonces tendría. yo podría poner el gradiente de u, Ujú, y aquí F1, F2, ¿cierto? ya, sí. Fn. Y como tengo multiplicaciones con cada elemento del z, sería lo mismo Ah, que producto ponerle punto. producto punto con z. Ah, ya, Y de ahí sale entonces. claro. Está ¿Cachai? Es bueno. como una forma vectorial de anotar esa suma culiá de multiplicación. Ya, Ya. sí, ¿Quedó resuelta esa duda entonces? sí, sí, Ya, bacán. maravilloso. Entonces me voy a llevar esto. Entonces queríamos derivarlo. Derivamos parcialmente, entonces aquí me aparecía Wn, la integral de la frontera, 0,1. Aquí entonces me parecía gradiente de u, x más rz, producto punto por z, de sigma z. Ujú, Ya. Aquí entonces lo que yo tenía que hacer ahora era devolver el cambio, y cuando yo devolví el cambio me volvió a aparecer el r a la n-1 acá abajo, ¿cierto? sí. Y volví a hacer la bola, ¿cuánto? De X, R. X, r. Aquí me aparecía el gradiente de u, ahora en i. Y aquí me Vení. aparecía alguien. SZ, El, el Z partido del módulo. claro, pero ese era, Era el vector normal de la bola. claro. ¿Ya? Aquí como que artificialmente yo dividía por el módulo para que me quedara. Recuerda que el normal, o así, siempre en la bola es z partido en el módulo de z. ¿Ya? Ujú, Eso es porque vaya así, y el normal sería algo así, que sería el vector z, pero como lo quería unitario, lo dividís por el módulo de z. ya. ¿Ya? De sigma z. Oye, ahí tengo igualado que ese vector normal, yo así como que, por notación, ¿cómo sabré que el del vector normal de la bola o es porque por el Ah, contexto se da así? es por el conjunto en el que está acá, po. Ah, ya, el vector normal siempre está claramente asociado al conjunto de Al la... conjunto. Ya. Porque yo, por ejemplo, podría. De hecho, hay unas demostraciones de una web más adelante que tú, por ejemplo, tenías a la frontera de R1, por ejemplo. O sea, de R2. ¿Y quién es la frontera de R2? Eh, ¿Quién es R2, el... R2 más, perdón. Que sería esta web de acá, ¿cierto? Eso es R2 Ah, más. ya, el X. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿la frontera quién sería?
el eje X. el eje X. Entonces el vector normal es una hueá que apunta para abajo. Entonces cuando Mm, tú anotas ese vector normal es un eh, menos X, o sea, perdón, un 0, menos Y, claro. ¿cierto? Ujú, Entonces ese vector normalito acá es un 0, menos Y, porque está ahí en este conjunto. Pero como estamos claro. en la bola es una hueá que tiene que apuntar para allá o para allá, pero es el vector partido en su módulo. Ya. Ya, ya, ya. Ya, a ver, entonces. Quedamos ahí. Después, ¿qué venía acá? Eh, ahí había que aplicar teorema. El teorema, ¿cierto? Sí, cambiarla eso, por la bola Ya. de que R y ahí, ¿cómo es esta weá? Ah, este era, espera, ah, ya, este es eh, el laplaciano de U, sí, ahí, de eso, ahí, Ya. Pero como esta hueá era armónica, ¿en qué quedamos al final? que era cero, Era cero. sí, Ya. Importante entonces, conclusión de acá. Bueno, esta hueá es cero, pero esto lo vamos a ocupar después. Esta expresión de acá es la derivada de la función que habíamos definido. O sea, cuando tú la derivas, queda eso. claro, ¿Ya? Ya, entonces la f es cero, o sea, la derivada de la f es cero, te implica entonces que la f constante, es constante. Como es constante, nos va a aprovechar de tirar un límite, ¿ya? Entonces, como es constante, f de r es igual a f de s FDS, para mm, cualquier s. Entonces, en claro, particular, nos va a aprovechar de eso y vamos a hacer el límite cuando s tiende a cero. ¿Ya? ujú, Y después de esto, lo que hacíamos era hacer como unos truquitos y concluíamos que esto era u de x. ¿Te acuerdas mm. por qué era u de x o lo vemos de nuevo? Espera, sí me acuerdo que era de X. em, Ya, veámoslo. em, Mejor. ya, 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 el límite cuando s tiende a cero, ¿cierto? ¿Quién es sí. f de s? F de x de s, perdón. Ya, FXDS era 1 partido en omega n. omega n de R a la n, de S a la n menos uno, claro, ¿Ya? de la integral de eso. eh, De sigma, ¿cierto? claro. Ya. En el límite me molesta este y me molesta esto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ah, ya, trasladarlo. Trasladamos. ¿Qué me queda? Límite de esa cuando tiende a cero de uno partido doble de n. eh, Ya, el S aquí, espérate, S. De esa la N, aquí quedaba la entera, es que puta, justo no tengo esa nota. Ya verá. eh, Queda la integral. Lo importante es que aquí, cuando tú trasladáis, ese one desaparece. Te vas claro, a la bola porque, 0,1, ujú, se te traslada acá a un x más r, o sea, más sz aquí, ese Z, por de sigma z. claro, ¿Ya? ¿Por qué se te iba este? Porque cuando tú hacías este cambio el cambio variable, de variable, el te parecía el jacobiano. jacobiano, ¿cierto? Ya. Entonces Sí, ahí se te canceló. ya. Entonces ahora el límite puede pasar, ¿cierto? Ujú, Como la U es continua, el límite va a pasar directamente acá. Y como eso es mm, cero, ¿qué queda? O de X, O de x, que no claro, depende de la variable, ¿cierto? claro, Entonces puede salir. Entonces me queda U de, o sea, uno partido en omega n, me queda el U de x que sale, y me queda la integral de esta wea, 0,1 de sigma z. es sigma Z. Ya. Esta cosa, ¿cuánto valía? Eh, 2pi. No. Ah, no, pi, No, no, no tiene valor así como numérico. Esto era ah, omega n. Recuerda que eh, era esa integral la definimos como la medida de la frontera, po. eh, ya, sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Ya, entonces esto era omega n. Entonces se me cancela con el otro y me queda entonces U de x. Sí. ¿Ya? Espera, este pues, es que, a ver, habíamos definido ese como la medida de la frontera, la integral.
Ya. Recuerda que esta era la medida de la frontera de la bola 0,1, ¿cierto? Sí. Ya. Eh, de medida. Cuando tú tenías la integral de a de 1 por alguna medida. ¿Qué era eso? La superficie, No, no, yo el no estoy área. hablando de superficie, esto es un conjunto. O sea, Eso por medida era la medida del conjunto, l- claro. ¿ya? Lo que mide el conjunto. Ajá. Aquí tengo la integral de 1 por una cierta medida de este conjunto. Entonces, ¿qué es? Es Ah, las ya, la medidas del medida, conjunto. ya, Y según lo ya, definimos, esto era omega n. ya, ahora sí. Ya. Ya, ¿dudas? No, bien, sí, buen recuerdo. Ya, perfecto. Voy a echar otra cosa. Tenía aquí. Mm, Se me enredó con la hoja. Yo te había dejado una tarea. ¿Lo hiciste? La de la... ¿Hacerlo con eh, subarmónica y superarmónica? no, él hice la otra nomás. La del... No alcancé a hacer Ahora, eso. ya. Ah, hice la otra web. Ya que no se te olvide hacerlo. No, sí, sí, me porté mal. Por eso es que voy a hacer igual atrasé la hora de hoy día, pero igual no la alcancé a hacer. Ya, a ver. Pero, pero el lunes sí o sí va a estar. Ya me parece, me parece. Ya. ¿Para qué sirve entonces esta propiedad? Eh, Esto va a ser un ejercicio que lo vamos a hacer acá. Se llama teorema de Liouville. Liouville. ¿Y qué dice el teorema de Liouville? Si yo tengo una función que es C2 en la bola de centro x0 radio R, Ujú. intersectado con la... O sea, que además es continua, pero aquí en la frontera de la bola, que es armónica, en la bola, entonces se cumple esto, que la deriva parcial de la U, xj, en el punto x0, es menor o igual que n partido en r y la U en x0. Y esto es para todo j igual a 1 hasta n. ¿Ya? Esto es muy como ejercicio de prueba igual. Sí, y me parece haberlo visto en algún momento. Sí, esto salió en una tarea de Leonelo. Oye, ya, a ver, c ¿Ya? dos o pertenece a C, es continua, ya, C2 en la bola. Entonces, ya, como que, a ver, en esta notación me está diciendo que es C2 en la bola y es continua en la frontera. Eh, Cuando tú tenés C2 en la bola, no significa que sea C2 también en la frontera. No, porque como dice inter C, la cerradura Claro, de la bola. claro, significa que es C2 acá, pero es continua hasta la frontera. Ah, es continua hasta la frontera. Ya, Claro, en toda la bola, incluyendo el bordecito. Acá no. No tenía idea qué pasa en el bordecito. ya. ¿Ya? Ujú. Ya, entonces vamos con la demostración. Ya, aquí vamos a ocupar un resultado que no lo voy a mostrar, pero es como muy conocido. Em, U armónica, entonces U es infinito. ¿Ya? ¿Te suena eso de algún lado? Sí, que lo dijimos en la ayudantía. Ya, si armónica es infinito, o sea, la weá es bonito. ¿Ya? Entonces, vamos a ocupar las dos propiedades de ser armónica, o las dos definiciones. La primera,
¿Me crees si yo te digo que si es armónica, o sea, esta vez claro, si es armónica, el Laplaciano es cero, ¿cierto? Ujú. Pero ¿me crees que si yo tengo eso, entonces tengo que el Laplaciano de las primeras derivadas es cero? El laplaciano de las primeras derivadas. O sea, de la derivada, el Laplaciano de la derivada. Claro, ahí no sé. Ya, ¿qué es el Laplaciano? En la suma de las segundas derivadas. Exacto, entonces, por ejemplo, sería u x1 más u x2 y así hasta u xn, ¿cierto? Está bien, ¿cierto? Eh, sí, sí. Ya, esto es igual a cero. Ajá. Ya, como la u es c infinito, puedo hacer una tercera derivada, ¿cierto? No tengo problema. Ujú. Entonces voy a derivar esto con respecto a xj. Entonces aquí me va a quedar u x1 xj. U x2 xj, ¿cierto? Ah, ya voy a hacer el producto punto. No, sin producto punto. Estos son derivadas normales. Pero acuérdate que cuando tú No, tenés la suficiente regularidad, es que ¿qué? ahí no sería lo mismo. Ah, ya, no, pero ya, sí. Sí, Cuando tú dale. tenés la suficiente regularidad, podés intercambiar las derivadas, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo que yo tengo u xj x1 ¿cierto? Ujú, ¿Ya? U xj x2 y así hasta la última, ¿cierto? Sigue siendo igual a cero. ujú. Pero entonces esto es lo mismo que u xj x1 más u xj x2 y así hasta el final, ¿cierto? Ujú. ¿Y qué es esto? Ese sería, esa es la suma de las segundas derivadas, acá el laplaciano de UXJ, Ya, igual a cero, ¿cierto? igual a cero. Mm. Ya. ¿Quedó claro eso? Sí. Y entonces, fíjate, ¿qué conclusión saco de ahí? ¿Qué es esto? ¿O qué me dice eso? Eh, que el laplaciano, bueno, ¿qué me dice esto? Que el laplaciano de U de cualquier orden de la derivada es cero. O sea, no es como simplemente la suma de las segundas derivadas, sino que es la suma de las iésimas derivadas, ¿o no? No, esta fíjate que es la derivada parcial xj, es la derivada con respecto a la j variable. ¿Ya? Pero eso es lo que me dice, y ahí más despierto, de que UXJ es armónica, po, Ah, sí, ya, claro, obvio, sí. ¿ya? Si, Ujú. si esta es armónica, o qué pasaba con una función armónica, según el teorema que vimos antes. Que el laplaciano de U era cero. Ya, esa es la definición, pero hay un teorema que me dice que yo la puedo escribir de cierta forma. Ah, ¿De qué ya, forma? el teorema de la media. O sea, sí. Entonces, aplico la propiedad de la media a esta La- wea. ujú, Entonces, UXJ, que es lo mismo que escriba la derivada parcial de U con respecto a XJ. ujú. ¿Ya? Ya, esa cosa, en un punto x0, ¿cómo la puedo escribir yo? Ah, como uno partido WN de R a la N menos uno de la integral en la frontera. Voy a escribirlo perdón, WN es R a la n-1 con R grande. ¿De la integral dónde? ¿Por qué con R grande? Ah, porque Porque estamos. tenemos Sí, una bola que tiene R grande, la wea, así que claro. Ya, con la integral en la frontera de XR grande. ya, ¿es X o es Eh, otra cosa? no, es U de XJ. O sea, XJ. No, 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 po, no, no. X0, X0. X0. Recuerda que este punto es el que te dice dónde va a estar la bola. Mm, Y R grande acá, ¿cierto? R grande.
Ya, ¿de quién? De U de I, o sea, perdón, de U de XJ y XJ y. de sigma, I, ¿cierto? Ujú. Sí. Ya. Hay algún teorema o algo que me permita pasar de esta integral a una sobre la bola y no sobre la frontera? Eh, o sea, está el mismo teorema, pues. O sea, se cumple la igualdad en la bola. No, no, pero había otro, uno de los primeros que vimos. Eh, Esa identidad de cálculo. ¿Te acuerdas ya, que el teorema de la divergencia. No. sí, pero el de la divergencia era como otro. Uno Eh, parecía eh, así. entonces, espérame, este sería O por lo menos la- dime qué decía. el Recuerda te- que que, tenía algo que era aquí una derivada parcial, x y sí. y aquí era sobre algún conjunto, Ya, el teorema de Green. Ya, el teorema de Green, ¿cierto? sí. Entonces, ¿qué hacía el teorema de Green? Vamos a dejar eso igual. Wn, r a la n menos uno. Claro, ahí Teorema de Green quedaría la integral en la bola ahora, en la bola. x0 de la eh, de la divergencia. No, 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 no. No, no. Ya. eh, Esto, eh, ya mira, acuérdate. De u de x y. Ahí. Pasaba a ser una integral sobre la frontera, la derivada desaparecía y aparecía algo. el vector normal. Ya. Pero era una pura componente, Ujú. porque teníamos parcial. El de la divergencia eh, salía de acá sumando toda esta wea. Sí. ¿Ya? Pero este es el que nos interesa a nosotros. Recuerda, entonces. Pasamos. Eh, espera. Aquí sí. ¿Este era así la wea o no? Sí, no, o sea, te falta un dx nomás, pero era así. A ver, no, pero entonces que eso no sé si me sirve como tal. Ya, no era al revés acá. Como quiero usar eso, no voy a usar esta de acá. Voy a usar la otra mejor, La de la bola. la de la bola, para poder usar esto. Ya. ¿Sí? Porque fíjate que la que tiene derivada tiene que estar sobre el conjunto entero, no sobre la frontera. Así que la de Mm, la bola es así y con un n ahí no. sí, y con un n arriba. Y con un n arriba. Ya. Sí. ¿Viste? Por eso era que yo te decía que hay que ver qué forma te conviene más describirlo. Mm, De repente una, de repente la otra. Ya, entonces esto me dice, ya, paso sobre la frontera, me quito la derivada, u de i, y me aparece el mm. vectorcito El unitario. unitario. O sea, la hueá unitaria de sigma i. Y ahí está era un di. Ahí sí. Ujú. Entonces, fíjate, tengo una forma, lo que yo quiero saber es cómo puedo acotar la derivada. Perfecto, tengo entonces una forma de escribir la derivada. Ujú. A eso le vamos a sacar el valor absoluto porque es lo que nos piden. XJ en X0. Y esto es menor o igual que n, omega n, r a la n. Voy a pasar el tiro el valor absoluto dentro de la integral. X0R. Esto va a ser u de i. Y esto sería esta wea, de sigma i, ¿cierto? Ujú. Pero esta cosa de acá tiene norma menor o igual que uno, ¿cierto? Sí, sí. Entonces esta wea es menor o igual que uno. Entonces voy a sacar esta al tiro. Eh, no, antes de eso, antes de eso. Eso es igual a n, omega n, r a la n, x0, r, u de i de sigma i. Ujú. Ya. Esto tienes que tenerlo muy claro. ¿Quién es esto? ¿Cuánto vale? Eh,
esa no es la medida. No, pues no, esa no es la medida, porque ahí habría que tener un uno. Espérame, ¿eso cuánto vale la integral en la frontera del UI? Acuérdate de la Eh, propiedad de la media. ¿Eh? sí, sí, espérame, la propiedad de la media. Ah, ya. Eso es U de. No, a ver. Sí, sí. U de no, U de X. X cero. U de X cero, claro. Porque ahí está centrada la Por, bola. por WN de R grande a la N-1. Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces aquí me queda n, omega n, r a la n, por ux0, U de X cero. omega n, r a la n menos uno. Se Mm, me va este, se me va esta y me sobrevive una r abajo, ¿cierto? mm, Entonces aquí me queda n sobre r o en x0. claro, Y ya esto era está. u Menor o x igual. j Mm, x0 menor o igual que eso. mm, Para todo j igual 1 hasta n. ¿Ya? Entonces, para eso te puede servir la propiedad de la media. Para partir de cuando te dicen es armónica, perfecto, tengo una forma de escribirla. mm, A ya, ver, ya, ya. ¿alguna duda con eso? No. Sí, o sea, mira, me queda, o sea, entiendo el procedimiento, igual lo tengo que repasar apenas terminar la clase, me voy a repasar, pero con el J, así como este movimiento de la J, así como la Jésima variable, la derivada respecto de la Ah, Jésima variable, eso ya. como que, Porque es que quizás te enredo esta notación de. Ya. ¿Qué es el laplaciano de u? Es de 2 de u de x1 cuadrado, ¿cierto? ujú, Más de 2 de u de x2 cuadrado. ujú, Y así hasta de 2 de u de xn cuadrado. El que yo te estoy preguntando es este laplaciano. Laplaciano, pero de la derivada jésima de u. No, no es la derivada de orden j, es con respecto a la jésima variable. ya, sí, ¿Cachai? Con respecto a alguna que está metida por ahí. ujú, Ya, ¿cómo sería eso? Entonces yo te digo que si eso era igual a cero, ¿ya? Yo voy y ambos lados derivo con respecto a j. O sea, a xj. ¿Qué me queda? Me queda esto, ¿cierto? Eso de ahí. Pero ujú, eso de ahí es d de xj de todo eso, ¿cierto? ujú, Como la derivada lineal va a ser d de xj de esto, de 2 de u de x1 cuadrado. Y así con las otras, para no escribirlas todas. ujú, ¿Cierto? sí, Ya. Esto sería, según la regla del cálculo, de 3 de u, y aquí sería de xj de xy, o sea, de x1 cuadrado, ¿cierto? ujú, Pero aquí era lo que yo te decía, como tenéis la regularidad suficiente, las derivas se pueden intercambiar, las derivas mixtas, ¿te acordáis? ujú, Entonces aquí es lo que yo hago de 3 de u de x1 cuadrado de xj. ujú, Pero esto es lo mismo entonces que de 2 de xy cuadrado de u de mm, xj, ya, sí. ¿sí? Y eso te va a quedar en todas. Y eso sería el Eso. laplaciano Esto sería de. el laplaciano del de u de xj. Ya, ahí sí, ahí sí, ahí sí. En otras palabras, como que la derivada entra para dentro del laplaciano. Sí, ya. ¿Ya? Ujú, Ok. sí, sí. Ya. ¿Para qué te sirve el ejercicio que acabamos de ver del teorema de Liouville? Em, Para este otro ya. teorema. Que esto es un ejercicio en realidad. Ya dice. Sea U, C2, pero ahora en Rn. Armónica. Ya. Si pasa eso, ¿Mm? entonces U es constante. ¿Te suena esto de algún lado, no? Sí, Ya, esta es la pregunta del certamen 1 o 2 de Leonel, parece.
Entonces, U es constante. Ya. Entonces. Ya. Este es un truco que se usa en medida y se usa mucho aquí en el EP igual. Cuando a ti te piden demostrar algo en RN, lo que se hace es probarlo en una bola y lo tiráis después el Ah, radio tendiendo a infinito. ujú, ¿Ya? Entonces fíjate, ¿qué me pedía el teorema anterior? El teorema anterior eh, me pedía hacer C2 ujú, armónica. C2 armónica. ¿Ya? Y yo tenía una condición. Entonces aquí tengo una wea C2 armónica. Entonces primero eh, nos vamos a dar una bola. O sea, B, X, R, que está contenida en RN. Bueno, tengo todo el RN y me va a dar una bolita, bueno, no sé, aquí, donde yo quiera en realidad. ujú. Ya. Eh, pregunta. La U es C2 BXR intercede BXR hasta la frontera. Eh, ¿cómo, cómo la U, si no hemos definido ninguna U todavía? La que está acá, po. O sea, U perteneciente a C2 Esta es una NRN. pregunta. Claro. Eh, bueno, si es C2, sí, es claro que es C2 porque lo dice ahí, pero que sea que sea continua hasta el borde, también, Ya, ¿por qué? porque como está contenida dentro del plano, o sea, pero es que aquí estamos en RN, es que me está pasando a R2. Eh, no sé por qué. Ya, es tan simple como decir que si es continuo en todo el espacio, no tiene por qué no hacerlo en un subconjunto de él. Ah, ya, ¿Cachai? ya. Si es en todo, en particular va a ser en cualquier subconjunto de la web. Ujú. Y como esta web está contenida ahí, entonces en Ah, particular ya, es. ya. Ya. Entonces tengo la hipótesis del teorema. ¿Qué me decía la web anterior? El teorema anterior. Que de U de XJ haría verse respecto a XJ de X ¿De va a aquí acá? ¿Por qué ser, estoy ocupando un X? va a ser menor o igual a NR de la medida de U de X, eso, Esto es para todo J, ¿cierto? para todo J. Ya. Entonces, pregunta. Si es para todo J, ¿hay algún problema que yo ponga aquí un gradiente? Eh, Ya que con su respectiva norma. cambiarla a gradiente de U de XJ. Ya, recuerda que la norma del gradiente, no me acuerdo qué se ponía acá, pero bueno, supongamos que era algo así. Continua, no sé. Era el máximo de las coordenadas, de cualquier coordenada del gradiente. Pero si todas cumplen esto, entonces me da lo mismo. Yo puedo poner el gradiente acá. eh, ya, claro, sí, claro, o sea, en particular, sí. Ah, ¿Sí? ya, pero es igual, yo no lo sabía, así como que el gradiente, la norma del gradiente de U era es la mayor derivada de U. Ya, eso había que saberlo igual. Ya, Sí, pero si no, igual lo hubiese podido decir al final que el gradiente lo cumple porque si todas las derivas parciales lo cumplen, entonces en particular el gradiente lo tiene que cumplir la wea así. claro, ya, sí, Pero claro. bueno, ahora lo sabes. Sí, sí. Ya, entonces esto es para todo X. eh, en realidad, no, en realidad da lo mismo. Para todo X. Que tenga que estar en la bolita. Ya. Que en realidad no sé si debería haberle puesto ahí una bola. Cambiémosla aquí a un I, por ejemplo. Para todo Y en la bola. De centro de X radio R. ¿Ya? Ujú, Entonces, como te había dicho, uno se centra en una bola y para cubrir todo RN lo que hace es agrandar el radio. ujú. Entonces, tirando el R hacia infinito, esa misma cota
¿A qué va a ser igual? A cero. A cero. ¿Por qué? Porque esto es mayor o igual que cero y este se va a ir a cero. Entonces es igual a cero para todo ahí en Rn ahora. Recuerda Ujú, que aquí hay un i. sí, Conclusión, gradiente de u es eh, cero, es cero. Entonces O es constante. entonces u es constante. Mm, ¿Ya? Así era que se hacía ese ejercicio. ya, sí. Igual como que, espera, podríamos ver de nuevo eso del gradiente de U, esa relación del, cuando pasamos a la norma del gradiente de U, porque claro, ahí tenemos ya las derivadas de U respecto a a XJ. Ya, entonces ¿Mm? ahí lo que estáis haciendo es sumar es sumar cada derivada. Y el gradiente de U, porque, es que ahí como que me pierdo. Es que piénsalo así, pues mira. Esta desigualdad lo que te dice es que da lo mismo la derivada que tú también. Da lo mismo si es con respecto a la primera variable, a la segunda variable, a la tercera. Siempre se va a estar acotado por esto. Siempre, 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 siempre. Y el gradiente, como no es nada más que un vector que tiene aquí la primera derivada de x1, aquí la segunda de x2, ¿ya? Mm. Y la norma es pescar la más grande. Siempre hay que tener eso porque si da lo mismo la derivada que tú pesques, siempre está esta cota. Entonces, en particular Ah, se va a cumplir para todas, para cualquier derivada que tú pongas ahí. claro. Sí, no, ya. Sí, sí. Sí, ¿Sí? ahora sí, sí. Vale. A ver, entonces, déjame ordenar las hojas. Ya, entonces, teníamos propiedad de la media, ¿cierto? Ujú. Entonces, aquí una pregunta natural es, bueno, ¿qué pasa al revés, po? El recíproco. Ya, ¿qué pasa si yo tengo una función C2, que la función satisface la propiedad de la media? Voy a poner satisface que u de x es 1 partido en omega n, r a la n menos 1, integral de la frontera, u de i de sigma i, para toda bola, que está compactamente contenida en el omega. Yo puedo concluir que u es armónica. Eh, Recuerda que antes teníamos el teorema al revés, pues yo al decía u revés. armónica, se cumple Eh, esto. Se Entonces cumple eso. la pregunta es, si se cumple eso, ¿será armónica? La respuesta es que sí. ¿Ya? Mm, mm, ya, ¿Por qué? Vamos a hacer la demostración. A la demostración, vamos a definirnos la misma f de x, de r, ¿ya? Que era ya, 1 partido. Déjame ponerle phi para evitarme la anotación culepa. Phi de r, no. ¿Ya? ok. O le pongo la f mejor. Phi de No, r. está bien, sí. Que siento que la f es como más agresiva, como que la anotación te confunde mucho. Una phi es como más simpática. Hoy parece que se quedó pegada la tabla, ¿o no? ¿O no ha escrito la Sí, F? parece que sí, parece que sí. Eh, chucha, me tiró para afuera otra vez. 937. Ahí. Ahí. Entonces le puse phi a la f. Ya, ¿Ya? sí. Ah, ya, ahora sí, ahora veo todo. Ya. El teorema que nos dice, el teorema nos dice que la u es igual a la phi, como hipótesis. ¿Ya? Porque tenemos que se cumple la propiedad de la media. Entonces, Ah, claro, sí. u de x es phi de r. Ujú. Pregunta.
Ahí esto es para toda bola. X, R. Pregunta. Si yo derivo la phi con respecto a R, ¿puedo concluir que es cero? Si tú derivas la phi con respecto a r. Eh, es que no depende, es que no sé, o sea, no, derivar la phi es que igual todavía tenemos la integral con dependencia de r, pues es que está en Claro, la pero frontera. tenemos esta ecuación, pues. Y fíjate que la uno depende de la R. Sí, pues no, pero el uno depende del r. Ya, Entonces, ok, si yo derivo esta hueá con respecto a R, me queda cero acá y aquí me queda phi prima. sí, primo. ¿Sí? Ajá. Conclusión entonces, phi prima es igual a cero. ¿Pero te acuerdas quién era phi prima? ¿Te acuerdas que en la demostración te dije, bueno, acuérdate por qué es importante? Sí, 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 Ya, sí. Fibrina, ¿dónde? ¿Dónde tengo el fibrima, conchetumare, el fibrima? Ah, ya, sí, era uno partido WN de Rn a la N menos uno de la integral en la bola de XR de Laplaciano de U de I, de I, exacto. Sí. Y esto es igual a cero, ¿cierto? Por a esta hueá. cero. Ujú, Vamos a suponer por un momento, recuerda que esto lo queremos demostrar que U es armónica, ¿cierto? ujú, Ya, supongamos por un momento que U no es armónica, ¿ya? Por contradicción. Ya. Si U no es armónica, ¿qué significa? Bueno, puede significar que el laplaciano es positivo o que el laplaciano es negativo, ¿cierto? ujú, Ya, sin pérdida de generalidad, supongamos esto. La otra sería igual, ¿cierto? ujú, Ya, entonces, y como esto era para toda bola, entonces la negación sería como que existe una bola en la que es positiva, ¿cierto? ujú, Entonces, existe una bola, que le voy a poner XR, contenida en omega, tal que la bola no es armónica, entonces que esto es positivo, o que es negativo, en algo. ¿Qué implica eso? Implica, fíjate, esto es positivo, ¿cierto? ujú. Y esta integral, si lo de adentro es negativo, sería, o sea, si lo de adentro es positivo, sería positiva, ¿cierto? Ah, espérate, de nuevo. Ya. Sí, Esto es una constante positiva. positivo, sí. Si esto es positivo, la integral me quedaría positiva, ¿cierto? Ujú, Ya. Pero toda esta cosa de acá es phi prima en R. Entonces esto me implicaría que phi prima en R es positivo. positivo. Mm, Pero esto es una contradicción, claro, ya habíamos dicho que era cero. porque habíamos visto que phi prima en R era cero. Ujú, Entonces, por lo tanto, U tiene que ser armónica. mm, sí, ¿Ya? ya. Sí. Perfecto. Pero igual hay como que, no sé, yo así como que, ¿por qué estaría mal? Mira, así que, ¿puedes subir un poquito? En la misma expresión esa, si yo sé que el U partido, el omega n de Rn menos es positivo, porque eso ya lo sabemos, ¿cierto? Ujú. Y si es que la integral da cero, la relación de U al menos, ese tendría que hacer cero también, pues. 0 CTP, ¿o no? CTP. Sí, CTP. pero Claro, y eso ahí no tengo yo la... no, porque para ser armónica tiene que ser cero, así, a secas. No, no te sirve ser cero en algunos lados, no. Pero si es que pero el US2, pues. Cierto. Oye, buena pregunta. Mm, Porque si el US2, Ah, entonces... ¿Ah? no. Sí, pero es que. Oye, sí, buena pregunta. ¿Por qué no podría decir acá que la operación de U es 0 CTP y esto es la suma de la segunda derivada de U igual cero
Pero esto tendría que ser entonces, esto es continuo, porque la U es C2, ¿cierto? Si Ujú, todos somos UAC2, es continuo. Eh, no lo sé. De hecho, quizás sí se puede demostrar también, solo que aquí, como hicimos argumento por contradicción, ujú. em, Pero igual, claro, sí. es que, ¿sabes dónde yo veo que puede ser el error? Mm, Que depende de la bola donde estés parado. mm, Entonces, no sé si es mucho hueveo mover la bola por todo el conjunto. mm. No cacho. Me pillaste. No, pero sí. Ya, Pero no, no, pero. buena pregunta, buena pregunta. Muy buena pregunta. Mm, Sí, no, no se me había ocurrido. Pero claro, yo creo que eso, que tenéis que demostrar que es para toda bola. mm, Entonces no sabría cómo mover toda la bola por el conjunto porque tendréis que ir cambiando los radios, cambiando los centros. No, no sé. igual tiene sentido eso. Sí, porque esto es para toda bola. Para toda bola. Mm. Tipo, y ese en particular es para esa bola. O Mm. habría que, claro, como decir, moverla. Pero ya, sí, Aunque, sí, bacán. pero bueno, pero buena pregunta. Ya, Igual ahora vamos, voy a ya, sí. Aquí vamos a vamos hacer entonces otro. con lo último, que son ¿Ya? los principios del máximo, que fue lo que quedó pendiente. Ya. Principios del máximo. Y aquí vamos a mostrar solo el principio del máximo débil, que es el que se usa, y el otro lo vamos a asumir cierto nomás. Ujú, Ya, entonces acuérdate que los principios del máximo íbamos a tener el principio del máximo fuerte. Y este nos decía que si omega contenía en Rn era abierto, conexo, y además la U era C2, y aquí subarmónica o super, entre paréntesis está a poner el resultado análogo. ujú. Entonces esto nos decía, si es que existe un puntito x0 en omega, tal que yo alcanzo el supremo, en caso de que sea subarmónica, supremo de la U, o si la U era superarmónica, era con el ínfimo. Entonces, ¿qué pasaba? Eh, alcanzaba el máximo hasta la frontera. No, U era constante. Ahora ya. El débil es el que está. Claro, el débil del máximo. Ya. Ya. Ujú, Entonces, eso nos dice. Yo tengo un puntito tal que alcanzo el supremo, alcanzo el ínfimo, dependiendo si es subarmónica o superarmónica, puedo decir que la U es constante. ujú. Ya. Entonces, ahora vamos a enunciar el débil. Ya. ¿Por qué este se le llama débil? Porque creo que le pedí un poco más las cosas. Ya. Entonces, o sea, omega, un conjunto abierto, ya no conexo, sino que acotado. La U yo le pido que sea C2 en omega y continua hasta el borde. Y tiene que ser subarmónica o super. Entonces, ¿qué pasaba? Eh, entonces, entonces el máximo estaba en Claro. la frontera. El El máximo de la máximo U de. está sobre la frontera. Ah, Eso es si es subarmónica y si es superarmónica, ¿qué pasaba? el mínimo. El mínimo. El mínimo de U está en la frontera. Ujú, Esto te lo puedes encontrar así o te lo puedes encontrar así. El máximo de la U en el conjunto, no el conjunto de barrita, en el conjunto es menor o igual que el máximo en la frontera. ujú. ¿Ya? Y lo mismo con el mínimo. ¿Ya? En particular, si la U es armónica, tú tienes lo siguiente, que el mínimo en la frontera de la U es menor o igual que la U en cualquier punto y es menor o igual que el máximo en la frontera.
¿Ya? ¿Por qué tenía eso? Porque la U, al ser armónica, es subarmónica y es superarmónica al mismo tiempo, ¿cierto? Mm, Entonces tenéis como la mezcla de ambos. ujú. Sí, Ya, vamos a hacer entonces la demostración de eso, del ya. débil. Aquí quiero que Bien, estés bien. atento y cualquier duda, buena pregunta. Ya, demostración del débil. Vamos a hacerla en dos pasos. Entonces, paso uno. Eh, vamos a hacerla para el subarmónica. La superarmónica sería lo mismo poniendo el signo menos. Bien. La subarmónica recuerda que era que menos la presión de U era menor o igual que cero. Ya, entonces dice, vamos a asumir por ahora que no lo tengo con el menor igual, sino que lo tengo con un menor estricto. Ya, después vais a entender por qué hago eso. Menor la presión de U es menor estricto que cero. ¿Ya? Ujú. Ya. ¿Qué nos dice el teorema? Nos dice que la OE tiene que alcanzar el máximo en la frontera, ¿cierto? Sí. Entonces supongamos por un momento que el máximo lo alcanza en un punto en el interior del conjunto. ¿Ya? Entonces supongamos que existe un x0 que está en el interior del conjunto, tal que el un x0 es igual al máximo de la U. Ujú. ¿Ya? El máximo en todos lados. ¿Ya? Entonces, esto es como un argumento súper típico y es de continuidad. Ya, imagínate, yo alcanzo un máximo acá. Vamos a exagerarlo un poco más. Yo alcanzo un máximo ahí. Ujú. Tiene que haber por lo menos un intervalo. eh, me perdí ahí, espérate. No, ¿qué es lo que tenía escrito? Y déme claro. Entonces, por continuidad, chucha, tiene que existir un radio mayor que cero, tal que la bola de centro x0 radio r siga estando contenida en el omega. Ajá. Sí. Ya, sí, eso es cierto. Ujú. Estoy acá, imaginemos el máximo que alcanzo acá. Por lo menos tengo que encontrar un radio en el que sigo estando contenido. Ah, ¿qué tiene que ¿Ya? ser punto interior? Punto interior, exacto. De hecho, creo que ni siquiera es por continuidad, sino que es por definición de estar en el interior. Ujú. Sí, ya. Pero fíjate que esto es conexo, ¿cierto? Ujú. Claro, es conexo. Y contiene un puntito que alcanza el máximo, o el supremo. ¿Qué me decía al principio el máximo fuerte? El principio de máximo fuerte. em, que si es que es conexo, en que el supremo, que existe un x u de x0 igual al supremo de u. No, no, esas son las condiciones. Tengo que estar en un conexo y tengo que Ah, alcanzar un supremo. ya, claro. Entonces el u es constante. Entonces, U es constante. Mm. Claro, estoy en un conexo que es la bola, y dentro del conexo estoy en un punto, encontré un puntito que alcanza un máximo, de hecho. Entonces, conclusión, U es constante, ¿cierto? Claro, Pero, ¿qué pasa si yo le saco el laplaciano a una constante? es cero. Y dijimos que era menor que cero. Contradicción. Ah, ¿De dónde viene esa contradicción? de haber, de tener que de haber dicho que la persona dura menor que cero. No, no, no.
viene de haber dicho que el máximo está en el interior. Ah, claro, ya. Por lo tanto, X, o sea, el máximo tiene que estar en el borde. Mm, ¿Ya? Entonces de ahí concluyo que el máximo de la U en, en todo el conjunto es igual al máximo del borde. Ya. Esto es en el caso entonces de que menos la Laplaciano de U es menor estricto que cero. Ya es como un caso especial. Entonces ujú, ahora vamos al paso 2 que es el caso general. Pero quédate con esto. ya. Si yo tengo una wea que cumple esto, entonces el máximo tiene que estar en la frontera. Ujú, ¿Ya? Perfecto. Paso 2. Veamos el caso general, donde menos la Laplaciano de U es menor o igual que cero. Entonces aquí, esta vez muy típico y mucha atención. Me voy a definir b de x como u de x más una perturbación. Y esa perturbación va a ser epsilon norma de x cuadrado. Para todo x no. Pregunta. ¿Quién es el laplaciano de b? El laplaciano de B sería el laplaciano de U más eh, ese para todo. Ahí hay que hacerlo por polares o no? O sea, por radiales. ¿No? ¿Te acordás que yo te No. dejé una tarea? Ah, sí, pues sí, sí. Pero con Espera. un lambda. Ya, era Claro, como eso sería. lambda partiendo Eh, de n. sí. Ya. Aquí la weá te queda al final. Aquí hay un u, ¿cierto? Laplaciano de u más lambda. Más lambda. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, como aquí no tenía ese 2n, te tiene que quedar arriba, ¿cierto? Ujú, Entonces sería más 2n epsilon. Ya, lo importante es que te acordaste que te lo dejé como ejercicio. sí. Sí, sí. Ya, y como quiero el menos laplaciano, le ponemos menos, menos, menos. ¿Ya? Pregunta, ¿esta cosa es menor igual, menor estricto que cero, mayor, menor? ¿Cómo? Eh, Este es, este eso es es menor igual, ¿cierto? menor igual. Pues le estoy restando eso, así es que sí o sí tiene que ser menor que cero. Menor estricto, ¿cierto? Menor estricto. Ya, perfecto. Entonces, tengo menos laplaciano de b, menor estricto que cero. Ujú. ¿Qué te decía eso según el paso uno? Eh, que de existir el máximo tiene que estar en el borde, Claro, entonces el máximo de b es igual al máximo ¿dónde? en la frontera del... En la frontera de b. Ya, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué tú perturbas la bola? Por lo siguiente. Recuerda entonces que tú querías demostrar algo sobre el máximo de u. Entonces va a partir así. El máximo de u es menor o igual que el máximo de u más algo, ¿cierto? Entonces ese Ujú. algo lo va a poner así. Ya, pero eso es el máximo de... ¿Quién es esta weá? Eh, ese es B. SP. Ajá. Pero acabamos de ver entonces eh, que el máximo de b en todo el conjunto es igual a ¿quién? Al máximo de ver la frontera. El máximo de b en la frontera. En la frontera. Entonces esto sería el máximo en la frontera de u más epsilon cuadrado. Mm, El máximo se para para arriba, ¿cierto? Entonces esto sería máximo en la frontera de u más epsilon máximo en la frontera de x cuadrado. ¿Cierto? ujú. Pero esto es una constante al final. ¿Sí? ¿No? Claro. ¿Ya? ¿Por qué es una constante? ¿Por qué no te explota infinito? Eh,
O sea, porque ya sabemos que hay un máximo y que está en la frontera, pues, y ese es un elemento de la frontera. ¿Ya? Sí, sí, buena respuesta, pero también es porque el conjunto es acotado. Ah, también. El omega es Ah, acotado, entonces esa weá no te puede explotar. mm, Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que el máximo de U en todo el conjunto es menor o igual que todo eso, ¿cierto? ujú. ¿El epsilon en algún momento te importa? No. Esto es para todo epsilon, ¿cierto? Ujú. Entonces, como es para todo epsilon, vamos a tirar el epsilon tendiendo a cero. Mm, Y vamos a llegar a que el máximo en todo el conjunto de U es menor o igual que el máximo en la frontera. en la frontera. ¿Ya? Entonces, como tengo esta desigualdad, en particular va a ser una igualdad. Mm, Y ahí está demostrado entonces el principio del máximo. ahí está. ¿Ya? Entonces, Ya, ya. apréndete ese truco. De hecho, hay un ejercicio de Evans que también es parecido. Tú perturbas la wea y así Ujú, estas mismas cotas. Partís con el máximo de U, acotáis para arriba con un epsilon algo y vais desarrollando. ¿Ya? ujú. Te lo voy a dejar como tarea ese de Evans. ¿Ya? Ya, sí. Ah, Ya. ¿Para qué para te sirve el ya. principio del máximo? Esto es como ya lo último. Ajá. ¿Para qué sirve? Podemos demostrar unicidad. ¿Te acuerdas de este problema? Menos la Laplaciano de U igual a F en omega o igual a G en la frontera. ¿Te acordás que habíamos visto que, bueno, la F es continua, la G es continua en la frontera? Ujú, Esta tenía unicidad, ¿cierto? ujú. ¿Y qué habíamos hecho nosotros para demostrar unicidad de este problema? El W, el U menos B. Claro, suponíamos que habían dos, pero lo que Ajá. usamos era integración por partes, ¿cierto? Sí. La que usábamos integración por partes, después llegamos a que el gradiente era cero, CTP, pero continuidad es cero, entonces la hueá es constante, y como era cero en el borde, bla, bla, bla. Ya, ¿cómo podemos demostrarlo de otra forma? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Asumamos U y B soluciones. Entonces nos definimos W como U menos B. Y la W cumplía menos la presión a U igual cero. Ujú. De W. W igual cero en omega en d omega, ¿cierto? ¿Qué me dice esto? Eh, ¿Cómo que me dice esto? Ah, que es armónica. Ah, y si es que es armónica, entonces se tiene que cumplir el principio del máximo. Claro. Bueno, algo que se me olvida decirte aquí, esta web es acotado, abierto, todo lo bonito, ¿cierto? Ah, ya. Puedo Para usar el eso. principio del máximo débil, ¿cierto? Ujú, Ya, como U es armónica, ya. ¿Te acordás que tengo esta web que me decía que tengo al final el principio del máximo y del mínimo, ¿cierto? Pero tenía esto en particular que era que el mínimo en la frontera de W era menor o igual que W en cualquier X, menor o igual que el máximo de W ujú, en la frontera. Ya, pero W es cero en la frontera, po. Entonces el mínimo que puede tomar es cero y el máximo es cero. Conclusión, W es cero. mm. Y si W es cero, W que era U menos B es cero. Entonces U es igual a B. Claro. Entonces aquí demostramos unicidad sin tener que integrar por parte ni nada de eso. Mm. ¿Ya? Esa es Más como una rápido. de las aplicaciones que esto tiene. Ya, ya, ya. Tiene sentido. ¿Ya? Y te voy a dejar un ejercicio, Ya. o queréis que lo hagamos ahora. No, no creo que nos demoremos mucho, la verdad. No, como ejercicio, prefieres dejarlo Ya, y yo lo hago y te lo mando. perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Es sobre funciones subarmónicas. Ujú, Sea phi, que va de R a R, suave y convexo. Ya, suave y convexo. Esto es importante.
Ya, ¿por qué es importante? Cuando una función es de hecho, mm, ya se te la da porque si no, difícil que se te ocurra aplicar eso. Cuando es convexa, la segunda derivada en un punto, ¿qué era? Cuando es convexa. Tenía signo, ¿cierto? Ah, ya, Mayor o es igual. un más. Ya. ¿Ya? Ya. Tienes que ocupar eso. Entonces tenía una phi convexa y suave. Entonces yo te voy a decir, asuma que U es armónica. U armónica. Y yo voy a definir B como phi compuesta con U. Entonces lo que yo te digo es prueba que B es subarmónica. ¿Ya? Ya. B. es- Ya. Entonces, básicamente, dime a priori si yo te estoy preguntando que B es subarmónica, ¿qué es lo que tendrías que demostrar? Que sea menor o igual o sea, que sea, que menos la ecuación de B sea menor o igual a cero. Exacto. Entonces te dejaré. Menos la presión de B, menor o igual que cero. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el ejercicio que te queda. Ya, ya. Y de ejercicio también te voy a dejar que veas esta demostración para el caso de superarmónica. Recuerda que esto lo hicimos para el superarmónico. Ah, ya, Hazla para el superarmónico. ya. Ya, perfecto. Tengo harto para entretenerme este fin de semana. Exacto. ¿Ya? ¿Dudas diría, no? No, bueno, por ahora yo creo que después van a salir un poco, pero en Sí, general no. O ya bacán. sea, sí. Ya pues Maxi. Ya, Oye, ¿y señor. qué va a hacer ahora? ¿No va a salir? Estáis quedando como lateado, no, no quiero hacer nada. Ah, bueno, igual es Volar, bueno volar después me descansar un emborracho. rato. Eh, o su película o algo. Sí, yo creo que algo así. ¿Y tú qué tenéis planeado? Nada, no, porque como mañana tengo que hacer la weá, entonces tengo que dormir temprano hoy día para mañana estar motivado. Si al Bueno, en final todo caso, voy a vender mi producto. esa. Sí, Ya, que te vaya bien. ya Maxi, gracias. Nos vemos. Cuídese. Chao, chao. Igual, chao, chao.